Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 24, El Señor Estelar de Foxtone, capítulo 26, Ascaten Alad, un tesoro mágico que tenía un núcleo de quinta esencia dentro de él. Derecha. Violet Hewell tenía un núcleo de la quinta esencia dentro de él también. Su cuerpo físico había sufrido daños increíbles, pero el núcleo de la quintesencia dentro de él estaba completamente ileso. ¿No quieres irte?, preguntó Jinin. Por supuesto que sí. Estoy aburrido de morir aquí. El niño de túnica negra miró hacia Nin. Aparte de romper la formación de la fuerza del viento y jurar un juramento de sangre, ¿verdaderamente no hay otra manera de quitarte?, preguntó Nin. Si puedes decirme una manera, definitivamente haré mi mejor esfuerzo para llevarlo a cabo. Bueno, sí. El niño de túnica negra asintió. Ahí está. ¿Qué? Los ojos de Nin se iluminaron. Conviértete en un Daolord primero, dijo el niño de túnica negra. Nin se sintió instantáneamente mudo. El único Daolord en el territorio de Badlands que Nin conocía era Daolord Badlands. Podría haber otros Daolords que estuvieran en aislamiento, pero independientemente de cuántos estuvieran presentes, su nivel de poder era un nivel mucho más allá de Nin. Si Nin realmente se convirtiera en un Daolord en el futuro, no sería difícil para él adquirir tesoros como este. ¿Acaso no Daor Wensors mismo entregó tales tesoros a sus servidores de Dios del mundo? Uno podría imaginar lo fabulosamente ricos Daolords eran. ¿Cuántos sirvientes tuvo Daor Wensors exactamente?, preguntó Nin con curiosidad. Niño, ni siquiera eres un dios del mundo. El niño de túnica negra sacudió la cabeza y luego dijo con aire complacido, déjame ampliar tus horizontes. Entonces, los ojos de Nin se iluminaron. Daor Wensors tenía una disposición algo extraña, pero él era realmente una figura increíble. Caminó por el caos primordial sin fin y viajó a través de muchos de sus territorios. Él directamente esclavizó a más de 500 expertos de nivel mundial, con más de un centenar de otros voluntariamente uniéndose a él como retenedores. El niño de túnica negra dejó escapar un suspiro asombrado. De hecho, incluso tenía un Daolord como su reclusor. Nin se sorprendió. El niño de túnica negra dijo con aire de suficiencia, cuando Daor Wensors descendió sobre este territorio, el dueño de este territorio salió y lo recibió con gran ceremonia y cortesía. Pero por desgracia he oído que Daor Wensors fracasó en sus intentos de fusionar sus 100 arroyos juntos. Antes de morir, exilió a su discípulo más viejo, el que se había convertido en Daolord, así como a otros discípulos y reclusos. Luego dirigió a todos sus esclavos y al resto de sus servidores de nivel mundial a este lugar. De acuerdo con lo que dijo Daor Wensors, esta era su antigua patria. Él dejó este lugar mucho tiempo atrás y viajó por el exterior del mundo. Si moría, quería morir en casa. Sin embargo, su ancestral Chaos World había desaparecido hace mucho tiempo. Así, Daor Wensors estableció el Wensors Chaos World en el mismo lugar donde había estado su antiguo Chaos World. Luego estableció las ruinas de Windsource. Supuestamente, hizo todo esto para mostrar todas las ideas en el Dao que había ganado durante su vida. Después de dejar atrás a su Dao murió. El niño de túnica negra señaló al anciano sentado. Mira. Es uno de los pobres bastardos que le sirvió y se vio obligado a unirse a él en la muerte. ¿Más de 500 expertos de nivel mundial se unieron a él en la muerte? Nin estaba mudo. El niño de túnica negra asintió con la cabeza. Daolords, ¿sabes? Daor Wensors era realmente bastante tranquilo. Algunos de los Daolords más locos irán completamente locos. Cuando mueran, harán morir todo su territorio con ellos, yendo hasta matar a todo ser viviente que puedan encontrar antes de morir en un mar de cadáveres. Nin realmente era incapaz de decir nada, hacer morir todo un territorio con ellos, y luego seguir matando hasta que ellos mismos perecieron. Hombres locos. Cuanto más poderosa era una persona, más aterradora sería cuando se apoderaran de la locura. Parecía como si Daor Wensors realmente fuera bastante tranquilo en comparación. ¿Entonces estás diciendo que más de 500 expertos de nivel mundial murieron en estas ruinas? Nin suspiró asombrado. Samsara Daolord, más de 500 expertos de nivel mundial y un enorme número de dioses mayores y ancestrales inmortales, todos murieron aquí, dijo el niño de túnica negra. A lo largo de innumerables años, unos cuantos cultivadores que buscan tesoros también han muerto aquí, dejando atrás muchos de sus propios tesoros. Por lo tanto, este lugar es realmente como una bóveda gigante del tesoro. La única pregunta es: ¿eres lo suficientemente fuerte para robarla? Eres muy afortunada. El niño de túnica negra dejó escapar un suspiro.
En realidad pudiste encontrar este lugar. El viento es informe y voluble, y por lo tanto la estructura interna de la finca de Daor Windsor también es siempre cambiante. Ya que pudiste encontrar este lugar, ahora tienes la oportunidad de poder escapar. ¿Una posibilidad de poder escapar? Nin estaba sorprendido y encantado. Derecha. Allí hay un pabellón. Una vez que vayas dentro de ella, te teletransportará a las regiones externas. Las regiones exteriores son mucho más seguras que este lugar, dijo el niño de túnica negra. De acuerdo, eso es todo. Date prisa y lánzalo. Has tenido la suerte de encontrar esta propiedad esta vez, pero probablemente no tendrás tanta suerte la próxima vez. Después de hablar, la joven de color negro voló de regreso a la pagoda de 9 niveles. Nin una vez más volvió su mirada hacia el anciano vestido de oro que estaba sentado en la posición de loto dentro de la casa. No pudo evitar sacudir la cabeza y suspirar. Este anciano era un pico dios mundial, muy probablemente, estaba a la par con incluso los gustos de World God Northrast o incluso más fuerte, y sin embargo, su destino había sido acompañar a su amo hasta la muerte. Dao Lord Windsor solo había expulsado a algunos de sus discípulos y reclusos. El resto de sus custodios, junto con sus esclavos, habían muerto con él aquí. Al parecer, los retenedores que habían muerto eran los que no le gustaban. A los que él le gustaba, él había exiliado junto con esos discípulos, ahorrándoles en lugar de hacerlos morir con él. Los tesoros están justo ahí frente a mí, pero no puedo llegar a ellos. Olvídalo. Hora de irse. Nin sabía que la suerte y la fortuna no podían ser forzadas. Si realmente tuviera suerte, sería capaz de encontrar un cadáver de Dios del mundo que no estuviera protegido por ninguna formaciones o hechizos en absoluto, lo que le permitiría quitar fácilmente cualquier tesoro. Eso sería realmente un golpe fatal, y sin embargo, todavía era bastante afortunado. Aunque no había podido adquirir los tesoros, había aprendido una ruta segura fuera de aquí. Después de abandonar la casa, se volvió para mirar por última vez el cadáver del anciano vestido de oro. Solo entonces comenzó a hacer su camino a través del patio. Había un total de 3 pabellones en el patio, pero Nin no tenía prisa por salir. En su lugar, primero inspeccionó las otras habitaciones. Puede que queden otros tesoros aquí, explicó Nin. Nin realmente encontrar algo dentro de una de las habitaciones. Esta era una habitación con un estudio. Había una mesa aquí, una pluma de canilla que había sido lanzada encima de ella. La mesa estaba cubierta de papel dorado, pero también había mucho papel disperso en el suelo. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea, por haber elegido servir a ese viejo bastardo. Maldita sea ese viejo bastardo por ser injusto y parcial. Por supuesto que mereces perder tu Dao y morir. Las palabras del periódico estaban llenas de odio. En verdad, los retenedores no se dieron cuenta de lo que había sucedido de inmediato. Solo después de que Daor Windsor hubiera sellado sus Souls entendían lo que estaba sucediendo. Teniendo en cuenta que se garantizaba que sus almas pronto serían destruidas, ¿cómo podrían estos esclavos y retenedores posiblemente sentir miedo de él por más tiempo? Para ellos simplemente desahogar su rabia en unos trozos de papel no era nada. Una lástima para ellos de que Daor Windsor ya se hubiera metido en el aislamiento silencioso para esperar a que la muerte llegara. ¿Cómo podría preocuparse por los desvaríos y las maldiciones de estos seres parecidos a las hormigas? En el instante de su muerte, los sellos que cubrían los Souls de sus esclavos y retenedores fueron activados, haciendo que todos sus Souls para ser destruido también. Este dios del mundo debe haber sido aficionado a la caligrafía. Esta pluma es en realidad un arma Dao. Nin se sorprendió. Esta fue la primera vez que había visto un arma Dao en forma de pluma. Lo cogió apresuradamente y se lo unió fácilmente. La pluma de esta pluma podía transformarse en innumerables hebras de hilo blanco que podían enredar a los enemigos, mientras que la punta de la pluma podía usarse como punzón o puñal. Se podría utilizar para ataques suaves o ataques duros. Esto realmente era una arma feroz. Sin embargo, el difunto dios del mundo se había acostumbrado hace tiempo a usarlo para la caligrafía. Si busco, tal vez encontraré más. Nin buscó a fondo el resto de las habitaciones, pero no encontró nada más. Sin embargo, Nin estaba de buen humor. Una rápida búsqueda le había llevado a ganar un arma Dao en forma de pluma, que otros dioses mayores e inmortales ancestrales se volverían locos. No vaciló en absoluto, Nin comenzó a moverse inmediatamente hacia los pabellones. Había 3 pabellones en total. Nin usó su energía inmortal para tomar el control de la hierba cercana para probar los pabellones. Cuando envió la hierba al segundo pabellón, la hierba desapareció repentinamente al ser teletransportada. Ahí está. Realmente fue teletransportado. Me pregunto si fue teletransportado a algún lugar seguro o a algún lugar peligroso.
Nin podía sentir las ondulaciones de la teleportación. Al menos hay una posibilidad de salir de aquí. Me voy, Nin avanzó, entrando en el pabellón. Como lo hizo Esbos, desapareció en el aire, Nin volvió a aparecer en otra parte en medio del aire. ¿Dónde estoy? Nin miró hacia abajo, una expresión de deleite apareció instantáneamente en su rostro. ¿La región en la que estaba antes? Había estado viajando por esta región durante más de un año antes de encontrarse y luchar contra el Spore. Solo entonces había sido arrastrado a los 100 arroyos del Aviento. Ahora, él había vuelto a esta región peligrosa. Sin embargo, Nin ahora sabía que en comparación con las regiones centrales que había escapado, esta región peligrosa y los pantanos eran increíblemente seguros. Incluso los dioses mayores y los inmortales ancestrales pudieron vagar por esta región con facilidad. Me las arreglé para regresar con un montón de tesoros. Si yo muriera allí, todo lo que yo había buscado en el tesoro habría sido por nada. Nin estaba lleno de contentamiento y felicidad, ¿eh? Nin de repente se quedó mirando la distancia. Su visión era increíblemente aguda, especialmente después de que la energía de la Sureflover comenzó a reforzar cada parte de su cuerpo. Ahora era capaz de ver a grandes distancias a simple vista, e inmediatamente vio un buque de guerra a la deriva a través de los lejanos cielos junto a una cadena de montañas. Este buque de guerra había sido redimensionado para ser solo unos pocos metros de docena de largo, y se aferró firmemente a la cadena de montañas, Outer God's Castle. Nin reconoció inmediatamente al buque de guerra. No podía dejar de murmurar para sí mismo, parece que los dos estamos realmente destinados a chocar. Silbido, Nin inmediatamente comenzó a volar hacia el buque de guerra, las perlas Goldstar de los cielos girando alrededor de él. Libro 24, El Señor Estelar de Foxtone, capítulo 27. Hinin y el Flame Fairy Karma era verdaderamente una cosa maravillosa, misteriosa. Cuando Hinin voló hacia el buque de guerra, no pudo evitar suspirar. Cuando entró por primera vez en las ruinas, Outer God's Castle había confiado en su ejército de esclavos para atacar a Nin y tratar de apoderarse de los tesoros de Nin. En verdad, Nin no guardaba gran rencor. Cualquiera que entrara en el mundo del cultivo tenía que acatar sus muchas reglas tácitas y el combate era muy común dentro de las ruinas. Si Nin realmente hubiera sido asesinado, él solo se habría culpado por ser demasiado débil. En aquel entonces, había elegido huir. Después de vagar por los 100 arroyos del Windsource, había terminado adquiriendo múltiples armas Dao y había dominado los 9 sellos del caos, materializando el sello Azureflover y creciendo dramáticamente más poderoso. Y ahora, tan pronto como salió de los 100 arroyos, se había topado con el anciano dios Schizous una vez más. Si no hubiera enemistad alguna entre los dos, probablemente Nin se habría ido. Ese era el tipo de persona que era. Pero ahora que había un poco de sangre mala, Nin no vaciló en absoluto en la elección de perseguirlo. Esto también era karma. El destino y el karma realmente funcionan de manera insondable. Nin podía sentir la inmensamente distante y vasta esencia, el río del destino que se desvanecía y crecía. Ahora podía ver el destino de los mortales con una sola mirada, discerniendo sus futuras alegrías y tristezas. Cultivadores verdaderamente formidables, sin embargo a Nin le resultaba difícil ver sus destinos. Aunque el destino era visto a menudo como algo abstruso, en realidad operaba sobre principios sencillos. El destino estaba formado por el enredo de innumerables cadenas de karma. Por ejemplo, Hinin mantuvo un resentimiento contra Old Man Joan, por lo que Hinin había terminado uniéndose a Foxtone y estacionado aquí en el Windsource Chaos World. Pero, por supuesto, las operaciones secretas del destino eran trillones de veces más complicadas que la simple causa y efecto del karma. Nin entendió otro principio también. El pasado era difícil de cambiar, pero el futuro no lo era. Por ejemplo, Nin podría ver la trayectoria de vida de un mortal, pero porque el futuro aún no había sucedido, porque el destino de ese mortal no sería demasiado difícil. Por ejemplo, si un poderoso cultivador de repente decidió intervenir en la vida de ese mortal, el destino de ese mortal sería fácilmente cambiado. El libro de la vida y la muerte fue un buen ejemplo. Estableció los destinos destinados de los mortales, pero si ese mortal ganó gran mérito kármico, su vida podría ser completamente cambiada. De hecho, Nin tenía la sospecha de que algunas figuras increíblemente poderosas podrían ser capaces de revertir cosas que ya habían ocurrido en el pasado. Por ejemplo, quizás un cultivador cuyo Tresoul fue destruido podría ser revivido. Esta era la mayor esperanza y meta de Nin, mientras continuaba su camino de cultivación. Su deseo más grande era ver a su amada esposa ser devuelta a la vida. Nin siguió persiguiendo al buque de guerra, acercándose más y más a él, pero su mente empezó a vagar mientras empezaba a reflexionar sobre el funcionamiento del karma y el destino.
En verdad, no veía a Other Gods Cast como un oponente. Un centenar de dioses más viejos en una formación de dios más viejo eran formidables y eran capaces de aguantar incluso a un dios del mundo por un periodo de tiempo, pero Nin no tenía la intención de dar al anciano dios Schizous la ocasión de actuar como el satisfizo. El buque de guerra continuó volando lentamente a través de las montañas. Other Gods Cast estaba sentado en la parte delantera de la nave, observando perezosamente el cielo antes que él. Junto a él había una mesa cubierta de vino y manjares, junto con 2 sirvientas que lo atendían. Detrás de él había 6 dioses mayores y ancestrales inmortales que mantenían una vigilante vigilancia. Frente a la nave de guerra, una figura ardiente estaba huyendo a gran velocidad. El área alrededor de esta mujer vestida de fuego estaba llena de incontables dagas de fuego. Flame Fiery. El anciano dios Schizous rió. Has estado huyendo desde hace bastante tiempo. Imagino que debes entender que no podrás escapar de mí. Si quisiera, te podría haber cogido hace mucho tiempo. Sin embargo, elegí no hacerlo. No puedo soportar ver a una doncella inmortal tan inmejorablemente hermosa como tú morir en un lugar como este. Todo lo que quiero que hagas es ser uno de mis retenedores. ¿Por qué tienes que ser tan terco? Other Gods Cast drenó todo el vino de su Winnie Cup. La sirvienta a su lado sonrió coqueta y rápidamente lo ayudó a llenarlo una vez más. ¿Solo un retenedor?, preguntó el Tsuyuji, que huía, riendo con frialdad. Te ves encantadora cuando estás enojado, Flame Fiery. Su técnica, del sueño libertino, realmente es seductora. Other Gods Cast no pudo evitar suspirar en elogios. No estoy pidiendo tanto. Todo lo que necesitas hacer es servirme como un retenedor mientras también es mi compañero de placer. ¿Cuál es el punto de cultivo? Es poder viajar hasta donde podemos en nuestros caminos con nuestros corazones llenos de placer. Pero para alguien como yo ya no tengo ninguna esperanza con respecto a la cultivación. Todo lo que puedo buscar es emoción y placer, ¿verdad? Entreno en él, sueño libertino. No puedo convertirme en tu compañero de placer, Tsuyuji envió mentalmente. La técnica del sueño libertino no permitió al usuario perder su virginidad. Esta era una técnica que Tsuyuji había ideado para sí misma después de ver fragmentos de una técnica antigua. Tsuyuji había mejorado con una velocidad dramática después de desarrollar esta técnica. Había estado cultivando durante menos de 1.000.000 de años, pero hacía tiempo que se hacía comparable a un supremo dios anciano o ancestral inmortal. Sin embargo, debido a que era una refinadora aquí, era un poco más débil que Finger Body Refiners en combate cuerpo a cuerpo. Las frutas prohibidas saben lo más dulce. Elder Gods Cast soltó un suave suspiro, su voz resonó en los oídos de Tsuyuji. Alguien como yo puede comprar y vender incluso mujeres ancestral immortals como muebles, pero uno tan hipnotizante como es casi imposible de encontrar. Te pido que dejes de correr. Si sigues corriendo así, podrías terminar activando alguna forma peligrosa. Elder Gods Cast estaba bastante relajado. Tan pronto como había visto a Flame Fiery y Tsuyuji, él inmediatamente había deseado poseerla y había tratado de obligarla a convertirse en su agente de retención. Ella sabía que no era un fósforo para él y así que había estado dispuesto a inclinar su cabeza, pero el juramento de la sangre vital que Other Gods Cast había querido que ella jurara había sido simplemente demasiado oneroso. Aunque ella era un retenedor en el nombre, en realidad ella sería nada más que un juguete para que él disfrute. La razón por la que se la conocía como el Flame Fiery era porque ella tenía un carácter explosivo, ardiente. No había forma de aceptar tales términos. Se había entrenado durante menos de 1.000.000 de años. A pesar de que ella era solo un refinador de ki, ella todavía era comparable a los dioses supremos mayores y ancestrales inmortales. Ella tenía un nivel extremadamente alto de penetración en el Tao y podría posiblemente llegar al nivel mundial de poder. ¿Cómo podría alguien como ella posiblemente estar dispuesto a convertirse en el juguete de otra persona? Pero Other Gods Cast fue muy paciente. Estaba dispuesto a perseguirla lentamente. Una vez trató de enviar a sus sirvientes a perseguirla, pero ella había huido furiosamente a máxima velocidad. Schizous había recordado inmediatamente a sus sirvientes. Tal persecución de alta velocidad podría fácilmente resultar en la activación de alguna formación oculta, y él no estaba dispuesto a ver el Flame Fiery morir así, y así, poco a poco la había perseguido. Con el Flame Fiery huyendo a una velocidad bastante baja, no estaría en mucho peligro. Además, puesto que ella corría delante de él mientras él lentamente perseguía por detrás. Ella estaba esencialmente sirviendo como un explorador para el que lo estaba ayudando a probar y ver si el área adelante estaba a salvo o no. ¿Dónde más podría encontrar un explorador libre como ella? Necesitaba tiempo para domar el espíritu rebelde de Flame Fiery de todos modos. Domar a una mujer inmortal tan inigualable no fue fácil.
Se necesitaría tiempo, pero una vez que tuviera éxito solo el pensarlo le hizo temblar. ¿Quién está ahí? El anciano dios Esquizos repentinamente guardó su nave de guerra y se volvió para mirar detrás de sí mismo. Las dos criadas que estaban a su lado estaban muy asustadas, pero los 6 dioses mayores y los inmortales ancestrales simplemente miraron hacia atrás con vigilancia. Detrás de ellos había un joven de túnica blanca que volaba directamente hacia ellos, rodeado de incontables cuentas doradas que se arremolinaban a su alrededor. Cuidado, maestro. Los 6 se sorprendieron, ya que todos reconocieron a Jinin. Los dos más poderosos habían usado tesoros para atacar a Nin más rápido que la velocidad de la luz, pero Nin había roto sus ataques con un solo golpe y luego escapó fácilmente. ¿El Sentinel? El anciano dios Esquizos sonrió. ¡Vos! Un grupo grande de dioses mayores apareció inmediatamente a su alrededor. Estos eran los 100 dioses mayores que Esquizos llevaba consigo en todo momento dentro de un tesoro de hacienda. Esto representaba la mayor fuerza que podía reunir. Al viajar a través de las ruinas, a menudo se ponen en un espectáculo de ser débil. Cuando en realidad se acercaba a otros dioses mayores y ancestrales inmortales, de repente convocaba a todos sus subordinados. Mátalo, vamos a ver si se atreve a huir a través de esta región a gran velocidad como antes. El anciano dios Esquizos señaló directamente hacia Nin. No era tonto. La última vez, cuando los dos se habían peleado, Esquizos se había dado cuenta rápidamente de que este Sentinel era un formidable experto que tenía el poder de un dios verdaderamente trascendente en el poder. Por lo tanto, esta vez inmediatamente ordenó a todos los cientos de sus dioses mayores a atacar. La última vez, Nin había podido escapar porque estaban en los pantanos. Esta vez, estaban en una región mucho más peligrosa. Lógicamente hablando, no se atrevería a huir a tanta velocidad a través del matar. Los 100 dioses más antiguos todos inmediatamente acusaron a Nin. Él. El fugitivo Flamefire, Tsuyuji, estaba mirando hacia atrás también. Vio que el anciano dios Esquizos se había detenido y, en cambio, había vuelto su atención hacia un joven de túnica blanca. Reconoció esa juventud. Hace más de un año, este joven había pasado por ella. Sin embargo, los dos solo intercambiaron miradas, no palabras. Está en peligro. En su corazón, Tsuyuji definitivamente estaba animando a Jinin. Estaba llena de ira y odio hacia el anciano dios Esquizos. Ante un centenar de dioses ancianos atacantes, Nin dibujó una delgada espada delgada. Esta era la espada Dao flexible que había adquirido antes. Podría utilizarse como un arma blanda o un arma dura, y su esbeltez lo hacía muy adecuado para intrincados, espadas impredecibles. Vos. No solo no huyó Nin, sino que se cargó directamente hacia el centenar. ¿No está huyendo? Está cortejando la muerte. Los 100 dioses mayores se llenaron de confianza. No temían a nadie por debajo del nivel mundial de poder en un enfrentamiento frontal. Bien, tal vez podrían temer a uno de esos monstruos legendarios que podrían derrotar a expertos de nivel mundial a pesar de ser meros dioses mayores, pero ¿cuáles eran las posibilidades de encontrar una figura así? Matad. Muere. La luz del sable y la luz del hacha destellaron a través del aire, aullando hacia Nin. Silbido. Nin repentinamente aceleró dramáticamente, superando instantáneamente la velocidad de la luz mientras salía disparado en un arco solitario, pasando por encima de los 100 dioses mayores. Los dioses mayores querían atacarlo con sus armas, pero ninguno de ellos pudo atacar más rápido que la velocidad de la luz. Ni siquiera podían tocar el borde de la ropa de Nin, por no hablar de Nin. Nin fácilmente se movió más allá de ellos. Silbido. Nin voló directamente hacia Outer God's Castle. ¿Cómo? Imposible. El anciano dios Esquizos estaba realmente asustado ahora. Había muy pocos expertos capaces de moverse más rápido que los límites de los daos celestiales. En términos generales, solo los dioses del mundo eran capaces de esto. El señor de todos los demonios fue una de las pocas excepciones. Era tan ridículamente veloz que incluso la madre Nuba, que acababa de convertirse en un dios del mundo, era incapaz de alcanzarlo. Esquizos dirigió apresuradamente a sus 6 guardaespaldas para defenderlo. Rápido, todos regresen. Él apresuradamente ordenó que el resto de los dios ancianos también regresaran. Vos. Nin había llegado. Los 6 guardaespaldas prepararon sus diversas armas y tesoros, utilizando para atacar a Nin. Tengo que aguantar. Tengo que aguantar. Si puedo aguantar por unos instantes, mi formación de los dioses mayores volverá aquí. Elder God's Castle también manifestó apresuradamente una forma de 3 cabezas y 6 brazos.
Cada uno de sus 6 brazos manejaba un gancho largo y trató de usarlos para defenderse y comprar algo de tiempo. Pero, por desgracia, el joven vestido de blanco ya había llegado. La luz de la espada destelló. Los ataques de los 6 guardaespaldas se perdieron. Hicieron lo mejor que pudieron, pero no pudieron ni siquiera tocar el nin. Barra oblicua. De repente, una espada apuñaló la garganta del anciano dios Schizous. Debido a que llevaba una armadura protectora, la espada no podía perforar su garganta, pero la poderosa fuerza contenida dentro de la espada de Nin era lo suficientemente poderosa como para hacer que el cuerpo de Schizous se desintegrara instantáneamente. Tu Schizous miró con incredulidad al Nin, vestido de blanco. ¿Cómo podría ser esto? Incluso durante su batalla anterior, este Sentinel se había limitado a la velocidad de la luz. Sus artes de espada no eran tan rápidas como lo eran ahora tampoco. ¿Por qué era tan aterradoramente fuerte esta vez? Pero, por supuesto, no tenía ni idea de que la energía de la niebla de la Sureflover en el cuerpo de Nin lo había hecho más fuerte y más rápido, permitiéndole dominar fácilmente los límites del Dao celestial con su espada a través de la fuerza bruta. Las artes de espada de Nin eran profundas para empezar, y esta vez fueron significativamente más rápidas que antes. Voz. El cuerpo de Schizous se desintegró por completo. ¿Cómo podría alguien como él soportar una huelga de espada en un experto de nivel mundial? Sus 6 guardaespaldas, sus 2 sirvientas, sus 100 esclavos más antiguos, sus ojos se volvieron instantáneamente apagados y todos los signos de vida desaparecieron de sus cuerpos. Eran esclavos. Hace mucho tiempo, sus vidas se habían vinculado inextricablemente a la vida de su maestro. Esta era una manera de asegurar que los esclavos realmente trabajaran duro para proteger a sus amos. Si su amo muriera, no podrían escapar de la muerte. Para decirte la verdad, de hecho tenías la oportunidad de mantenerte vivo. Nin comenzó a mirar a través de los tesoros que Audorgast había dejado atrás. Si hubieras mantenido a los cientos de dioses ancianos alrededor de ti en todo momento, no habría podido conseguirte. Los expertos de nivel mundial fueron capaces de moverse más rápido que los límites de los daos celestiales. ¿Cómo, entonces, un centenar de dioses más antiguos en una formación serían capaces de luchar contra tal enemigo? Todos los otros métodos eran suicidas, el único método era derrotar al movimiento con quietud. Si Audorgast hubiera ordenado que los 100 dioses ancianos se mantuvieran a su alrededor y lo protegieran en todo momento, no habría sido posible que Nin hubiera podido romper esa defensa de concha de tortuga. Sin embargo, Schizous había estado tan confiado en su capacidad de derrotar a cualquier persona aparte de una figura de nivel mundial que había ordenado a cientos de Audorgasts para atacar en su lugar. Esto hizo que sus propias defensas fuesen lo suficientemente vulnerables como para que cualquier experto de nivel mundial fuera capaz de esquivar sin esfuerzo la formación de Dios más antiguo para matarlo. Schizous no podía ser culpado. ¿Cómo podía haber imaginado que Nin era tan fuerte? Pero el distante Suyuji estaba completamente aturdido por lo que vio. Vuela más rápido que los límites de los daos celestiales, sus artes de espada son más rápidas que la velocidad de la luz, y sus golpes son tan poderosos que destruyen el cuerpo protegido con armadura de un dios anciano. 7 dioses ancianos y ancestrales inmortales lucharon contra él, pero ni siquiera fueron capaces de tocar su espada. ¿A qué nivel infernal está este tipo? Libro 24. El Señor Estelar de Foxtone, capítulo 28, el primer retenedor puede romper los límites de los daos celestiales a su antojo. Muchos de los sirvientes del anciano dios Schizous eran supremos dioses mayores, pero todavía eran incapaces de tocarlo. Eran como niños que se enfrentan a un gigante. Suyuji estaba realmente aturdida por lo que acababa de ver. Antes de dominar los 9 sellos del caos y de manifestar el sello Azureflover, incluso si Nin tuviera a Violet Jewel en él todavía tendría que usarlo para bloquear las armas del enemigo. Esta vez, sin embargo, él tenía la energía del Azureflover que impulsaba su cuerpo, aumentándola considerablemente y haciéndola mucho más rápida en cada manera. Su cuerpo realzado era rápido, su espada era rápida, y sus artes de espada eran increíblemente profundas. Por eso sus enemigos ni siquiera habían sido capaces de tocarlo. Es un experto de nivel mundial, pero él claramente es un dios anciano. Su aura de Audorgar es muy notable. Lo vi hace unos años, definitivamente era un dios anciano en ese entonces. No se puede confundir en absoluto. El corazón de Suyuji estaba temblando, había pensado de repente en algo. Fue bastante fácil para la mayoría de los dioses mayores llegar a ser clasificados como dioses antiguos estándar o dioses mayores de élite. Los dioses supremos serían considerados expertos. Cuando Nin primero había ido a Foxtone, apenas estaba en el nivel de poder de Dios mundial cuando usó Violet Jewel. Sin embargo, si hubiera luchado contra un verdadero dios del mundo,
probablemente habría sido derrotado en un solo golpe. Pero según las leyendas, había algunos monstruos verdaderos que podrían lograr lo imposible. Eran verdaderamente invencibles entre los dioses ancianos y los inmortales ancestrales, y algunos de ellos eran tan terriblemente fuertes como para poder matar incluso a los dioses mundiales y a los inmortales del caos. Sin embargo, menos de 1 en 1.000.000 de dioses ancianos alcanzarían tal nivel de poder. En realidad terminé corriendo uno de esos legendarios monstruos. Tsuyuji se emocionó. Alguien como Nin era capaz de luchar contra expertos de nivel mundial a pesar de ser simplemente un dios anciano y ancestral inmortal. Una vez que se convirtió en un dios del mundo, que al instante se convertiría en uno de los más élite de los dioses del mundo. Si pierdo una oportunidad como esta, me arrepentiré por el resto de mi vida. Tsuyuji rápidamente tomó su decisión. Todo esto parecía suceder en cámara lenta, pero en realidad sucedió en un instante. Después de matar a Schizous, Nin hizo un gesto con la mano e hizo que los cadáveres de miles de dioses ancianos y ancestrales inmortales fueran arrastrados a su tesoro de almacenamiento. Después de guardarlos, dijo, encontraré un cementerio adecuado para algunos de estos cadáveres en este mundo inmobiliario. Las figuras fallecidas habían muerto en sus propios caminos de cultivo inmortal. Nin preferiría enterrarlos que permitir que sus cadáveres permanezcan allí en el aire. Quería construir un cementerio especial para los inmortales y Fiend-God aquí, para recordar constantemente que su camino era peligroso y que requería la mayor precaución. Caudito daoísta. El lejano Flamefire, vestido de fuego, voló inmediatamente hacia él. Nin volvió la cabeza para mirarla, inmediatamente la reconoció. La había encontrado hace unos años cuando entró por primera vez en esta región. Él asintió ligeramente. Parece que realmente tenemos un poco de suerte conectándonos. Tsuyuji dijo con curiosidad, ¿no me reconoces? ¿Estás? Nin la miró. Nin solo había comprado un solo mapa estelar, uno que explicó principalmente las varias organizaciones principales situadas dentro del territorio de los Badlands. Se centró en los expertos de nivel mundial, así como algunos increíblemente poderosos dioses mayores y ancestrales inmortales. En cuanto a los dioses mayores y los inmortales ancestrales que pasaban la mayor parte de su tiempo vagando y aventurándose, había muy poca información sobre ellos. Esta fue la razón por la cual Nin no pudo reconocer de inmediato figuras como Outer Gods Castle. Elsbord había pertenecido a una de las organizaciones locales, simplemente estaba en una breve aventura. Por eso, Nin lo reconoció. Mi nombre es Tsuyuji. La mayoría de la gente se refiere a mí como el Flamefire, Tsuyuji dijo. Puedes simplemente dirigirme a mí como Sunrise, dijo Nin. Oh. Tsuyuji miró a Nin, sus ojos brillando. Compañero Daoist Sunrise, ¿estaría dispuesto a aceptarme como su reclusor? Nin se sobresaltó por un momento antes de comprender que el Flamefire debía haberlo visto matar al anciano dios Schizous. Hace mucho tiempo había oído que algunos dioses ancianos extremadamente poderosos e inmortales ancestrales tendrían otras figuras de este tipo dispuestos a servirles como retenedores. Sin embargo, era increíblemente raro que alguien ofreciera voluntariamente a unirse a alguien de tal manera. Soy un refinador de ki, pero soy comparable a un supremo dios mayor, dijo Tsuyuji apresuradamente. He entrenado durante menos de 1.000.000 de años y tengo la oportunidad de convertirme en un experto de nivel mundial. Un retenedor que tenía la oportunidad de convertirse en un experto de nivel mundial era completamente diferente de uno que no lo hizo. Oh. Nin examinó cuidadosamente a Tsuyuji. De hecho deseaba adquirir algunos retenedores, de hecho, si no era capaz de encontrar suficiente, iría a comprar algunos esclavos. Aunque ahora era muy poderoso, incluso los expertos de nivel mundial tenían necesidad de un ejército de cultivadores, por no hablar de él. Un ejército de 1.000 dioses mayores en una formación podría matar incluso a una figura de nivel mundial. Sin embargo, esto dependía en gran medida de la fuerza de la formación de la combinación, así como robusto inmortal fincas que podrían resistir los ataques exteriores. Esto les permitió atacar o retirarse con relativa seguridad. ¿Quién no querría tal ejército? Sin embargo, una formación que podría utilizar 1.000 dioses mayores o 1.000 inmortales ancestrales no fue fácilmente adquirida. Incluso si Nin logró adquirir uno, necesitaría un número de comandantes que habían alcanzado niveles muy altos de comprensión en el Dao. ¿Un refinador de ki? Nin miró a Tsuyuji. Atacarme usando tus técnicas más poderosas. Si te encuentro aceptable, puedes ser mi agente de retención. Está bien. Los ojos de Tsuyuji se iluminaron. Ten cuidado. Tsuyuji levantó su mano de color blanco lechoso, señalando hacia Nin con un dedo mientras la luz roja brillaba en sus ojos. Auge. 9 rayas de luz roja ardiendo simultáneamente dispararon a su alrededor.
Si uno los inspeccionaba cuidadosamente, uno vería que cada corriente de luz roja ardiente era realmente formada por un número enorme de cuchillas ardientes. Estos 9 arroyos de luz roja encendida se unieron en un todo perfecto, llegando a formar un bello ave de 9 colas. El cuerpo entero del pájaro ardía con llamas mientras cargaba directamente hacia Nin. Tenía un aura de tremendo poder y dominio incomparable. Ella es simplemente un ancestral inmortal, pero tiene un poder tremendo, y tengo la sensación de que esta técnica no ha revelado todo su poder aún. Nin comprendió al instante que el Flamefire había estado diciendo la verdad. De hecho, poseía un alto nivel de conocimiento, en este sentido, probablemente era comparable a los dioses más antiguos trascendentes en el poder. Sin embargo, debido a que era un refinador de ki y no tenía acceso a ninguna poderosa habilidad divina, en la batalla ella era meramente comparable a un supremo dios anciano. Nin se estiró con la mano derecha. Se incrementó dramáticamente en longitud, convirtiéndose en decenas de metros de tamaño como su palma se hizo tan cristalina como el jade. Auge. El pájaro de 9 colas golpeó directamente contra la palma de Nin. Un sinnúmero de chispas de luz ardiente aparecieron en la superficie de la palma de Nin, pero al final el pájaro de fuego fue completamente destruido mientras que la palma de Nin estaba completamente intacta. Ni siquiera pude sacudirlo. Su Yuji estaba secretamente sorprendida por lo que vio. ¿Entonces es tan poderoso, incluso en términos de fuerza pura? Cuando Nin había matado al anciano dios Esquizous, se había centrado en la velocidad y las espadas. Esta vez, reveló su aterradora y cruda fuerza. Nin miró a su Yuji y asintió con la cabeza. Muy bien, te aceptaré como mi agente de retención. Aquí hay un juramento. Echa un vistazo por ti mismo. Había 2 tipos de relaciones de retención. El primer tipo de relación era como el que existe entre Saber y Gaffin Weatherspack. Su estatus había sido casi idéntico al de su amo. En este tipo de relación, tanto el maestro como el retenedor jurarían juramentos de sangre, solo entonces los dos se confiarían unos a otros. Pero, por supuesto, el juramento de la sangre del amo sería mucho más flojo. El segundo tipo de retención implicaba una relación como la que existe entre Daor Wensource y algunos de sus dioses del mundo. Aquellos dioses del mundo habían escogido servirle con la esperanza de que él les proporcionaría orientación y tutela. Naturalmente tenían un estatus mucho más bajo que él. Todos ellos tenían que jurar juramentos de sangre a Daor Wensource, pero el Daolord naturalmente nunca juraría uno a ellos. Cada vez que él estaba de humor, ocasionalmente les impartiría un poco de guía. Eso sería suficiente para hacer que esos dioses del mundo deliran de alegría. La relación entre Nin y Suyuji pertenecía al primer tipo. Suyuji temía solo una cosa: que Hinin se obligara a ella. Su técnica, sueño libertino, era una técnica que la obligaba a ser virgen hasta el día en que se convirtió en un dios del mundo. Teniendo en cuenta lo fuerte que era Nin, si quería forzarse contra ella, no había manera de que ella pudiera luchar. Cuando Nin oyó la petición de su Yuji, se sintió absolutamente sin palabras. Sin embargo, al final solo se rió y juró el juramento. Yuji te saluda, maestro. Después de que los dos juraron sus juramentos de vida, la relación entre ellos había cambiado permanentemente. Su Yuji sonrió a Nin mientras se inclinaba, su sonrisa llena de encanto sin fin. Nin asintió y sonrió también. Eres la primera persona que he aceptado. Definitivamente aceptarás más y más en el futuro, maestro. Los ojos de su Yuji brillaban con luz. Pero siempre seré tu primero. Vámonos. Vamos a dejar las ruinas, dijo Nin. Correcto. Mi auténtico nombre taoísta es Dark North. Sunrise es solo un nombre taoísta que estoy usando temporalmente. Como quieras, maestro. Su Yuji siguió al lado de Nin, pero en su corazón estaba murmurando para sí misma: Dark North, Dark North. Los dos viajaron más de 10.000 kilómetros a través de la cordillera antes de llegar finalmente a una región donde los cielos estaban llenos de niebla. Vámonos. Silbido. Silbido. Los dos volaron inmediatamente en los cielos, volando en la niebla. Luego desaparecieron en el aire. Las ruinas de Windsource estaban perpetuamente envueltas en nubes y niebla. Siempre que encontraste un lugar en las áreas peligrosas o en los pantanos donde se podía ver la niebla, todo lo que tenía que hacer era volar en la niebla y sería capaz de salir. Esto era algo que todo el mundo sabía acerca de las ruinas de Windsource. Las montañas de Estcalm. El patio del amanecer. 2 rayos de luz descendían sobre el patio. Esta es mi residencia, dijo Nin. ¿Vives aquí en el mundo del caos de Windsource, maestro? Su Yuji se sorprendió. Derecha. Soy un centinela de Foxtone, dijo Nin.
no pudo evitar soltar un suspiro. Había pasado bastantes años vagando por las ruinas, pero el Outer Guard Mountaineer y los otros soldados estacionados aquí nunca lo habían buscado. Nin había ordenado que se pusieran inmediatamente en contacto con él si las fuerzas de Dios el emperador Black Clotus invadieran. Una vez que rompieron el mensaje talismán que Nin les había dado, Nin inmediatamente sabría lo que había pasado y volvería de las ruinas. Sin embargo, tenía sentido. Había pasado 100 años en el entrenamiento sin que se produjeran ataques. Esta aventura más reciente solo había durado unos años. Elige un lugar para que vivas, instruyó Nin. Suyuji volvió la cabeza para mirar a una habitación cercana, luego señaló hacia ella y dijo, entonces viviré aquí mismo. Nin asintió, luego se retiró a sus habitaciones privadas. Comenzó a inspeccionar cuidadosamente los tesoros que había adquirido durante este viaje a través de las ruinas. Había adquirido bastantes tesoros, así como varios tesoros de tipo de depósito que ni siquiera había tenido la oportunidad de inspeccionar cuidadosamente. Libro 24. El Señor Estelar de Foxtone, capítulo 29, cosechar las recompensas. Mediodía después, Nin estaba sentado por sí mismo en el punto más alto de la montaña, donde se situaba el patio Sunrise. Contemplaba los vastos cielos, las cadenas de montañas y las lejanas llanuras. Realmente hice una matanza esta vez. Nin soltó un suspiro feliz. Nin ya había atado todos los tesoros que había adquirido en las ruinas, incluyendo los tesoros de almacenamiento. Él también había terminado completamente clasificar a través de los artículos en los tesoros del almacenaje también. De hecho, había habido una serie de sorpresas inesperadas para Nin, como un tesoro del estado del caos nivel que Nin sospechó fue originalmente propiedad de un experto de nivel mundial. Esto era porque este tesoro de la finca tenía realmente un par de armas de Dao dentro de él. También tenía un mapa de la estrella y un resbalón del jade que contenía la información con respecto a las ruinas de Windsource, que parecían ser mucho mejores que lo que un dios ancestral inmortal o más viejo debe ser capaz de adquirir. El mapa de estrellas incluía registros del territorio de Badlands y 5 territorios cercanos, y el territorio de Badlands tenía las marcas más detalladas. Todos los dioses antiguos y ancestrales inmortales que tenían aún el menor renombre fueron grabados en este mapa estelar, incluso los más nuevos como Suyuj y el Flamefire. En general, solo los expertos de nivel mundial podían adquirir mapas estelares de tal detalle que abarcaban una extensión tan vasta. Y ese desliz de jade, el experto de nivel mundial que la poseía originalmente debió buscar una gran cantidad de información sobre las ruinas de Windsource, ya que el deslizamiento de jade contenía registros detallados de las ruinas, describiendo la región pantanosa más externa, la región interior y la región interior. Región central. La región exterior era la zona peligrosa donde Nin había encontrado a Suyuji. Era un lugar donde Outer Gods y Ancestral Immortals se aventuraban a menudo. La región interior incluía los 100 arroyos del Windsource. Muchos de los servidores a nivel mundial de Dao Windsource habían estado estacionados en la región interior y habían muerto allí también. La región interior era mucho más peligrosa que la región exterior. La región central era el lugar donde Dao Windsource había vivido. Ni siquiera Dao Badlands o Waterwind se atrevían a aventurarse demasiado en ese lugar. Si añadimos estas 2 armas Dao que encontré en ese tesoro inmobiliario, ahora tengo un total de 5 armas Dao. Nin estaba absolutamente encantado. Elder Gadskasad había dejado bastantes cosas detrás de él después de su muerte. El elemento más precioso que había dejado atrás era su formación de dios antiguo, pero también había dejado atrás más de 100 tesoros del caos. Por desgracia, ni siquiera tenía un solo arma Dao. Lo que Nin no sabía era que Elder Gadskasad había encontrado un arma Dao hace muchos años. Sabiendo que era demasiado débil para hacer un uso adecuado de la misma, Esquizos temía que otros dioses ancianos y ancestrales inmortales se lo tomarían. Por lo tanto, en su lugar, vendió el arma Dao, utilizando los ingresos para comprar muchos esclavos Outer Guard, así como una formación Outer Guard. Al instante, se convirtió virtualmente invencible contra cualquier persona más débil que un experto de nivel mundial. 5 armas Dao, una formación Dios mayor y más de 300 tesoros del caos. Nin asintió con la cabeza. Estos fueron los principales ingresos de esta aventura. 5 armas Dao, con esa navaja de guerra siendo la más valiosa de las 5. Debe ser considerado un arma Dao de alto grado y es más probable que valga aproximadamente 50 cubos de néctar del caos. Nin continuó calculando mentalmente. Los otros 4 combinados son probablemente vale la pena 50 cubos también. Una formación de dios antiguo para un centenar de dioses antiguos probablemente vale aproximadamente 10 cubos.
En cuanto a los 300 tesoros del caos, algunos son de alta calidad, mientras que algunos son de baja calidad. Probablemente valen aproximadamente 10 botellas de néctar de caos en promedio, para un total de alrededor de 10 cubos. Todos juntos deberían valer más de 100 cubos. Nin suspiró asombrado. Un solo cubo de néctar de caos equivalía a 1000 botellas. 100 cubos, eso era comparable al total de un experto mundial. Esto fue lo que hizo aventurarse en estos lugares tan seductor. La parte más ínfima de la fortuna que quedaba en las ruinas de un difunto Daolord era comparable a la red de un dios mundial ordinario. Y sin embargo, el nivel de peligro en ese lugar era similarmente alto. Tan pronto como Nin había entrado en las ruinas, había estado acosado por peligros. Había casi muerto cuando las bestias del viento lo persiguieron. La única razón por la que fue capaz de regresar con seguridad a la región exterior fue porque tuvo buena suerte estúpida, lo que le llevó a encontrar y entrar en esa finca privada. Salir con seguridad de la región interior era increíblemente difícil. Solo alrededor de la mitad de los dioses del mundo que entraron en el lugar podrían salir vivos. Pero para aquellos que se las arreglaron para salir, casi cada uno de ellos regresó con grandes recompensas. Tantos tesoros, esto debería ser suficiente para reparar mi espada, Violet Jewel, dijo Nin a sí mismo. Incluso si consumía todos los tesoros, Nin no sentiría ninguna angustia. Esto era porque Violet Jewel era un arma que tenía un núcleo de la quinta esencia. Maestro. El áspero vestido de su Yuji salió. Mientras miraba a la joven sentada de túnica blanca, se sentía muy feliz. Había sido perseguida por el anciano dios Schizous durante tanto tiempo. Siempre que pensaba en su fea sonrisa y en su exigencia de que se convirtiera en su compañera de placer, se sentía extremadamente repelida. Cuando miró a la sentada Nin, pudo percibir la distancia entre los dos. Había muchos cultivadores que trataron de hacer amistad con ella y acercarse a ella, con la esperanza de que tendrían la oportunidad de disfrutar de la alegría de los peces al entrar en el mar. Pero Nin, sin embargo, solo le dio una sensación de distancia. Claramente, no deseaba ser demasiado íntimo con ella. Nin volvió la cabeza para mirarla. Derecha. Si no estás ocupado, acompáñame en un viaje a Foxtone. Foxtone. Su Yuji se sobresaltó por un momento, luego sonrió maravillosamente. Bien, ¿cuándo? Ahora mismo, dijo Nin. Nin profundamente deseado para reparar completamente Violet Jewel y restaurar a su nivel completo de poder. Según los libros que había leído, así como las notas dejadas por Worldgard Northrust, las armas que tenían núcleos de quinta esencia eran increíblemente maravillosas. Superaron todas las armas ordinarias y se situaron en un nivel de existencia completamente diferente. Los cultivadores inmortales del nivel de Nin se enfocaron en sintonizar ciertas esencias, tales como Nin estaba sintonizando con la esencia principal de la espada con la esperanza de alcanzar un nivel más alto de habilidad con él. Sin embargo, Violet Jewel tenía tal esencia dentro de ella. Este núcleo de la quinta esencia era la parte más valiosa de Violet Jewel. Las historias sobre armas como Violet Jewel eran simplemente demasiado oscuras y místicas. Nin quería verlo por sí mismo. Nin y su Yuji volaron juntos dentro de su barco, partiendo del Windsor Chaos World y dirigiéndose hacia Foxtone. Foxtone, la última vez que Nin había venido a este lugar, había sido un extraño. Esta vez, él era general del ejército de Foxtone. Era considerado uno de ellos y no había necesidad de que alguien lo guiara. Saludos, personas mayores, ¿qué clase de tesoros necesitas? Estaban dentro de un enorme vestíbulo dentro de una isla. Esta sala estaba llena de muchas doncellas hermosas, una de ellas estaba en el verdadero nivel inmortal. Cuando percibió las auras de Hinin y su Yuji, inmediatamente se hizo extremadamente hospitalaria. Este lugar era extremadamente importante. Era la ubicación central para que la gente vendiera tesoros a Foxtone. Debido a que estaba situado en el corazón de Foxtone, las fuerzas de Foxtone no se preocuparon de que alguien causara problemas aquí. Nin agitó la mano, produciendo la insignia de su general. General, la actitud de la verdadera inmortal de la mujer vestida de violeta se volvió aún más respetuosa. ¿Cuántos fragmentos de tesoro tienes aquí? Preguntó Nin. Para reparar Violet Jewel, necesitaría la esencia de 5 elementos. La manera más barata de adquirir la esencia de 5 elementos fue comprar fragmentos de tesoros ya destruidos. Una solución más costosa sería comprar ingredientes no dañados, mientras que la forma más extravagante era comprar artefactos y tesoros no dañados. ¿Fragmentos de tesoros? La mujer vestida de violeta no se atrevería a mentir a uno de los generales de Foxtone. Ella inmediatamente dijo, no hay muchos cultivadores que necesitan fragmentos de tesoros. La mayoría de los que los compran lo hacen para extraer la esencia de 5 elementos de ellos para reparar otros tesoros.
Como resultado, nuestra reserva entera vale menos que un cubo de néctar del caos. Sin embargo, esto debería ser más que suficiente para reparar un arma Dao. La mujer vestida de violeta estaba adivinando en privado que este general estaba decidido a reparar un arma Dao. ¿Menos que un cubo? Nin ya no era el niño ignorante que había sido cuando estaba en los Tres Reinos. Un tesoro con un núcleo de quinta esencia que había sido casi completamente destruido internamente requeriría una enorme cantidad de esencia de 5 elementos si uno quisiera repararlo. Si iba a comprar ingredientes crudos en lugar de fragmentos de tesoro, incluso un centenar de cubos de néctar caos podría no ser suficiente. La compra de fragmentos de tesoros era un mejor camino hacia el éxito. ¿Eso es todo? Nin frunció el ceño, pero esto era como él había esperado. Foxtone solo tenía 9 expertos de nivel mundial. ¿Por qué vería la necesidad de almacenar tantos fragmentos de tesoros aquí? Nin nos llevó a su Yuji. No estaba preocupado por pedir abiertamente fragmentos de tesoros aquí en Foxtone. Todo el mundo de su lado estaba obligado por un juramento de sangre que impide el fratricidio. Esta fue una de las razones por las que Nin había decidido venir a Foxtone. Parece que tendré que hacer una visita a Badlands Overworld si quiero adquirir suficientes fragmentos de tesoros para reparar a Violet Jewel, musitó Nin en silencio. Puedo estar un poco más relajado aquí en Foxtone, pero tendré que tener cuidado cuando estoy en el Badlands Overworld. Si soy demasiado arrogante y acabo atrapando la atención de la persona equivocada, puedo muy bien morir. Aunque Nin iba a estar vigilante, no tenía miedo. Yuji. Los dos estaban dentro de un buque de guerra volando que se elevaba a través del espacio fuera de Foxtone. Nin dijo a la cercana Tsuyuji, me estoy preparando para hacer una visita a Badlands Overworld. Voy a ir a donde quiera que vayas, maestro. Tsuyuji se rió. Y he visitado el Badlands Overworld antes. Estoy bastante familiarizado con el lugar. Aunque solo estaba allí una vez, tengo que admitir que es verdaderamente un lugar extraordinario y maravilloso. Muchos cultivadores residen allí, e incluso la organización más poderosa del territorio Badlands, Badlands Court, se encuentra allí. Nin asintió con la cabeza. El buque de guerra volador continuó avanzando a través del espacio hacia la distante estrella de 7 aguas. A partir de ahí, sería capaz de hacer uso de una matriz de transferencia de espacio-tiempo que los enviaría directamente a la Badlands Overworld. Libro 24, El Señor de las Estrellas de Foxtone, capítulo 30, primera visita a un mundo eterno. Seven Water Star estaba a una gran distancia del planeta de Foxtone. Después de alcanzarlo, tuvieron que esperar otro año antes de que se activara la matriz de transferencia de espacio-tiempo. Por lo tanto, les llevó 2 años antes de que pudieran llegar a Badlands Overworld. Esto fue realmente un periodo muy corto de tiempo, y la razón por la que la transferencia sucedió tan rápidamente fue porque el Badlands Overworld era un lugar de tráfico bastante alto. El Badlands Overworld era el centro de todo el territorio Badlands y tenía las organizaciones más poderosas de la región. Vos. Hinin y los otros cultivadores aparecieron dentro de la matriz de transferencia del espacio-tiempo. En cuanto a Flamefire y Tsuyuji, Nin naturalmente la había guardado en su mundo inmobiliario. Así que este es el Badlands Overworld. Nin salió de la mesa, mirando el vasto mundo que había aparecido ante él. Él agitó la mano, haciendo que Tsuyuji apareciera junto a él. ¿Puedes sentirlo? Cuando Tsuyuji apareció, sonrió mientras miraba a Nin. Sí, Nin asintió lentamente. ¡Qué extraño sentimiento! Nin era ahora lo suficientemente poderoso para destruir fácilmente la mayoría de los mundos caos. Sin embargo, el Badlands Overworld le dio a Nin una impresión de majestad exaltada, una sensación de gracia abarcadora que era completamente inefable. Realmente no puedo volar aquí. Nin intentó volar, pero no pudo, no importaba lo que hiciera. ¡Qué maravilloso! Este lugar es exactamente como las leyendas dijeron que es. Supuestamente, los cielos han sido completamente sellados en el Badlands Overworld. En realidad, no hay manera de volar por el aire. Cada vez que Nin intentaba volar en el aire, una extraña e insondable ley parecía ejercer su poder sobre él, haciendo imposible que volara. Según las leyendas, cuando cada mundo fue creado por sus creadores poderosos, ciertas leyes serían establecidas. Por ejemplo, puede haber un flamebane. Esto significaba que todos los tipos de poder de atributo de fuego serían completamente inutilizables dentro de ese mundo. O para otro ejemplo, podría haber un Sportbane. Esto significaba que incluso los más formidables de los expertos en el Dao de la espada se encontrarían incapaces de convocar la energía de la esencia principal de la espada. De hecho, ni siquiera serían capaces de sacar sus espadas. Podría haber otras leyes especiales también. Mientras el creador del mundo estableciera esa regla, todos los que vinieran al mundo se verían obligados a seguirlo.
Una de las leyes del Badlands Overworld fue su esquivane. Ningunas criaturas vivientes podían volar aquí, ni siquiera criaturas aladas como pájaros. Nada y nadie podría volar en este mundo. Por supuesto, si fueras increíblemente poderoso, podrías ser capaz de resistir esta ley. Daolor Badlands, por ejemplo, podría ser lo suficientemente fuerte como para forzar su camino en el aire, pero por supuesto, eso era solo conjetura. Nadie había visto a Daolor Badlands volar por dentro de Badlands Overworld. La única razón por la cual la gente pensaba que podía ser capaz de desobedecer la ley era porque todos aquí sentían el máximo respeto por las habilidades de Badlands de Daolor. Sin embargo, también era posible que ni siquiera el Daolord fuera capaz de volar aquí. ¿Y los demás? Ningún experto de nivel mundial fue capaz de superar una ley local, por no decir nada de un dios ancestral inmortal o anciano. Sin embargo, el Everworld es un lugar muy cómodo, dijo Nin suavemente. Este mundo es increíblemente profundo y denso. Se siente como si abarcara a todos los visitantes con calidez y bondad, trayendo la paz en sus corazones. Esta es una razón por la que muchos cultivadores les gusta vivir aquí dentro del Badlands Overworld y por qué tantas organizaciones quieren tomar este lugar. Sin embargo, solo la organización más poderosa de todos, el Tribunal de Badlands, está calificado para gobernar este lugar. Su Yuji dijo. Ven. Vamos a buscar a Wedchef Seri. Nin se adelantó inmediatamente. Los dos caminaban hombro a hombro mientras avanzaban a una velocidad tremenda. Babesith Seri fue la ciudad más grande y bulliciosa de Badlands Overworld. Era indescriptiblemente viejo y había existido desde que el Badlands Overworld mismo había surgido por primera vez. Naturalmente, esto lo hizo mucho más antiguo que el llamado Tribunal de Badlands, que simplemente había destruido al anterior ocupante de este mundo, lo tomó y cambió su nombre por el Badlands Overworld. Babesith Seri estaba bastante cerca de la matriz de transferencia del espacio-tiempo. Nin y el Flamefire simplemente tenía que caminar durante aproximadamente una hora antes de llegar a la base de las montañas alrededor de Wedchef Seri. Nin levantó la cabeza para mirar hacia arriba. Era una montaña de 1.000.000 de kilómetros de altura, con sus picos cubiertos de nubes blancas y coronada por una enorme ciudad. Ciudad de Babesith. Vamos a subir la montaña, Nin se rió. Ha pasado mucho tiempo desde que he hecho senderismo. Tenemos que caminar paso a paso. Me siento como un mortal. Tsuyuji también sonrió. El sendero montañoso era sinuoso, que serpenteaba alrededor del pico de la montaña, guiando lentamente a los viajeros hacia arriba. Si Nin pudiera volar, habría volado directamente hasta el pico de la montaña. En su lugar, ahora tenía que subir lentamente un paso a la vez. Dentro del mundo, el vuelo simplemente no funcionó. Este mundo es verdaderamente vasto, mucho más grande que cualquier otro mundo caos. Cuando Nin subió la montaña, no pudo evitar soltar un suspiro. He oído que el mundo tiene muchas ruinas antiguas en su interior. Sí. Tsuyuji asintió con la cabeza. He oído que hay más de 10. Había más de 10 ruinas antiguas en el Badlands Overworld que nunca había sido completamente conquistado. Esto era porque el Badlands Overworld era simplemente demasiado vasto. Aquí estamos, Tsuyuji señaló hacia su frente. El pico de la montaña en sí era solo unos pocos cientos de kilómetros alrededor, pero que sostuvo una enorme ciudad que se extendió cientos de miles de kilómetros. La ciudad casi parecía como si estuviera colgando precariamente en el aire, lista para dar propina en cualquier momento. Nin y Yuji siguieron el camino de la montaña hacia adelante, caminando hacia las puertas. Las paredes de la ciudad fueron grabadas con dos palabras, Onda, Chef. Wedchef Nin levantó la cabeza para mirar esas dos palabras, percibiendo las increíblemente arcanas ondulaciones que emanaban de su interior. Esas ondulaciones eran simplemente demasiado difíciles de bloquear. Solo tratando de hacer Nin se siente cansado y extremadamente incómodo. La diferencia de poder era simplemente demasiado grande. Nin rápidamente trató de renunciar a la sintonía con esas ondulaciones, pero no pudo liberarse del poder sin fin que emanaba de esas dos palabras. Org. Nin vomitó un bocado de sangre antes de finalmente volver a sus sentidos. Maestro, ¿no sabes que no debes mirar esas dos palabras? Preguntó el Flamefire. Lo sé, pero todavía quería echar un vistazo. No moriré solo porque los mire, ¿verdad? Nin se rió. Realmente son increíbles. Esas dos palabras me hicieron vomitar sangre solo porque los miré. Yo no era capaz de obtener ninguna idea de ellos en absoluto, solo una sensación de que son profundamente insondables. Según las leyendas, incluso los dioses del mundo que miró estas dos palabras vomitarían sangre, por no hablar de alguien como Hinin. Generalmente hablando, si usted asumió el control de un mundo cambiará su nombre.
La corte de los Badlands había asumido el control de este Everworld y así lo había renombrado para ser el Badlands Everworld. Sin embargo, no habían cambiado el nombre de la ciudad más próspera de este mundo, precisamente porque esas dos palabras, Honda, Sheft, eran completamente inviolables. Esas dos palabras sirvieron como núcleo de toda la ciudad y poseían un poder supremo. Mientras esas dos palabras permanecieran en las paredes, todos los demás cultivadores seguirían llamando a este lugar Wedgesheft City, sin importar quién tratara de cambiar su nombre. Así, hubo muchos cultivadores que sospechaban que cuando el Badlands Everworld se estableció por primera vez hace mucho, mucho tiempo, su nombre original podría haber sido el Wedgesheft Everworld. Nadie sabe quién escribió esas dos palabras. El Flamefire soltó un suspiro. Esa persona podría ser más poderosa que incluso Daor Badlands. Ninin asintió con la cabeza. Tenía sentido. Hubo diferencias de poder incluso entre Daolords. ¿Acaso Daor Wensors no tenía un Daolord entre sus sirvientes? El corazón de Nin comenzó a batir ligeramente más rápido cuando pensó en esa figura antigua y poderosa. Unos momentos después, se volvió y entró en Wedgesheft City junto a su Yuji. Babesith City era una ciudad increíblemente próspera, y tenía una regla simple: todo combate dentro de los límites de la ciudad estaba prohibido. Cualquiera que violara esta regla sufriría instantáneamente ataques automáticos de las formaciones que protegen Wedgesheft City. Como un lugar bullicioso, mientras que Nin caminaba a través de las calles anchas, él podía ver a Other Gods and Ancestral Immortals por todas partes. En cuanto a los dioses verdaderos y los inmortales verdaderos, había un número ridículo de ellos localizados aquí. Me imagino que casi la mitad de los cultivadores de todo el territorio Badlands están reunidos aquí, dijo su Yuji. Wedgesheft City tiene incluso más de 1000 expertos de nivel mundial. Nin asintió con la cabeza. Este era un lugar de poder y seguridad. Nadie se atrevería a atacarte aquí. Sin embargo, una vez que salió de la ciudad, a nadie le importaría si vivía o si murió. ¿Es el palacio de los 10.000 tesoros? Nin se quedó mirando a lo lejos. Lejos, en los extremos de la calle, había un palacio enorme que brillaba con una luz absolutamente impresionante. Todo el palacio emanó muchas ondulaciones de poder, cada una de las cuales representaba la presencia de un arma Dao. Las ondulaciones que el palacio irradiaba intencionadamente ascendían a más de 100. Sí, ese es el palacio de los 10.000 tesoros. Tiene más tesoros dentro de él que cualquier otro lugar dentro de Wedgesheft City. Aquí, usted puede comprar cualquier tesoro que desee. Usted puede tener armas Dao hecho a medida para usted, o incluso ser capaz de comprar uno de esos tesoros legendarios con un núcleo de quinta esencia dentro de él. Mientras estés dispuesto a pagar el precio, puedes comprar cualquier cosa, pero por supuesto, el precio de un arma sería realmente aterrador. Tsuyuji soltó un suspiro. Ninda sintió con la cabeza. Él sabía que el amo de este palacio era en realidad Daor Badlands mismo. Daor Badlands podía capturar unas pocas docenas de dioses del mundo, luego esclavizarlos y venderlos, pero todavía no serían tan valiosos como un solo tesoro con un núcleo de quinta esencia. El precio de tal tesoro era inimaginable, suficiente para conducir incluso a un dios del mundo completamente loco. ¿Qué piensas comprar o vender, maestro? Puedes hacerlo todo aquí. Este lugar es extremadamente seguro, y el palacio nunca revelará tus secretos, la Flamefire envió mentalmente. Lo sé. Pero en su corazón, Nin silenciosamente murmuró para sí mismo: bullshit. Sí, el palacio era un lugar extremadamente seguro donde podía vender sus armas Dao para adquirir 100 cubos de néctar caótico. El palacio no le importa mucho, pero si él fuera a comprar directamente fragmentos de tesoro, de ellos en gran cantidad, todo el mundo sería capaz de adivinar que Nin tenía un tesoro que requiere cantidades significativas de la esencia de 5 elementos para reparar. Daor Badlands tenía un estatus exaltado aquí. Naturalmente no había forma de que pudiera cambiar de posición y decidir venir aquí para dirigir la tienda. Los encargados de este lugar eran muy probablemente dioses mundiales o inmortales del caos, y Violet Jewel era un tesoro que atraería la atención de cualquier experto de nivel mundial, algunos de los cuales mirarían a Nin desde lejos. No había tal cosa como el viejo sinsentido que decía que la palabra de uno no tiene precio. Todo tenía un precio, la única pregunta era qué tan alto. Un tesoro mágico que tenía un núcleo de quinta esencia era lo suficientemente valioso como para que muchos dioses ancianos y inmortales del caos estuvieran dispuestos a sacrificar cualquier cosa, incluida la cara, para adquirirla. Tengo que pensar un poco en esto, dijo Nin a sí mismo. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.